¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Él es. Somos Cristi y Sergio Treviño y es un gusto tenerles con nosotros. Así es, estamos en otro programa disfrutando de esta enseñanza tan rica que es la palabra de Dios. Estamos aquí para aprender que Él es, Jesús es, el mismo ayer, hoy y siempre. Y no importa nuestras circunstancias, en este tiempo estamos seguros que podemos ver milagros para nuestras familias, nuestros matrimonios. Así que cualquiera que sea tu situación, confía y cree que Él es el Todopoderoso, Él es el que restaura, Él es el que restaura nuestras familias. Así que estamos aquí disfrutando en este programa. Así es, estamos experimentando cosas tremendas en nuestra sociedad. Yo creo que ustedes deben de estar de acuerdo con nosotros. O sea, hay una pérdida de valores, de principios, un incremento en la maldad, un incremento en la violencia, ya no hay seguridad para caminar en nuestras calles, nuestros hijos yendo a las escuelas, estamos viendo cosas terribles a través de los medios, en la televisión, en la radio, y yo creo que es importantísimo, yo creo que que nos metamos a la palabra, lo que estamos experimentando en nuestra sociedad hoy en día, es, yo creo que una pérdida de valores que se han ido diluyendo o destruyendo en el núcleo familiar. Así que es tan importante construir, edificar la vida del matrimonio, la vida de la familia. Hay una escritura, yendo al manual del fabricante, que le hemos llamado la Biblia el manual del fabricante, porque Dios es nuestro hacedor y nos ha dejado un manual. Y ese manual viene siendo la Biblia. Y a través de este manual, Dios ha dejado escrito, plasmado, todo lo que el hombre y la mujer necesitamos saber para edificar nuestra vida, que nuestra vida sea bendecida. La Biblia habla acerca de la unidad del matrimonio, del sexo del matrimonio, habla de las finanzas, habla de tantos conceptos, porque como Dios es nuestro hacedor, sabe perfectamente de qué cosas necesitamos. Fíjense que aquí en el Salmo 127, versículo 1, Salmo 127, 1, dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice: si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nos hace aquí la palabra una analogía muy increíble acerca de edificar una casa. Todos sabemos que para construir una casa físicamente necesitamos meterle buenos cimientos, un buen fundamento, para que sobre ese fundamento podamos desplantar los muros y las columnas y los castillos y luego le pongamos el techo y todo eso. Si no le metemos un fundamento correcto a la casa, pues estaríamos edificando sobre vil arena, sobre la vil tierra, y obviamente si nosotros desplantamos muros sobre la arena, pues obviamente no va a tener la consistencia, la solidez, y cuando vengan los movimientos de la tierra normales que hay, pues se viene abajo. Entonces esto nos está hablando, ¿verdad, sí, Cristi? Nos está hablando de los fundamentos que Dios establece para la vida del hombre y de la mujer, la vida del ser humano, ¿verdad? Y la vida del matrimonio. Y fundamentos que precisamente, como tú dices, nos hacen resistir en tiempos difíciles, ¿verdad? Esos vientos, esos huracanes, lluvias, tempestades y situaciones tremendas que tenemos que vivir como familias. Hace la diferencia en resistir y no resistir es el fundamento que tenemos. Así que por eso estamos en este programa, en Él es, para aprender estos fundamentos y vivir en estos fundamentos de tal manera que vienen los vientos, las lluvias y tempestades, pero podemos resistir. Hablamos de una pérdida de valores en nuestra sociedad. ¿Pero cuáles valores? Porque cada uno tiene su propio sistema de valores. Entonces, si yo hablo con una persona, pues él me va, o esa persona me va a hablar de su sistema de valores. Y si yo hablo con otra persona, esa otra persona me puede hablar también de su sistema de valores. Y cada una de ellas, su sistema de valores puede ser tan diferente una de otra. Claro.
¿Sí? ¿Verdad? Sí. Entonces, o sea, ¿cuáles son los valores que tenemos que recuperar? Claro. Que tenemos que volver a construir en nuestro núcleo matrimonial. A incluir. Pues son los principios, no son los valores que vienen del reino de Dios. Y que no pasan de moda. Y que no pasan de moda. Son principios universales, los principios. Por eso dice la Escritura que si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por mejor intención que tengamos las parejas de edificar nuestro hogar, de tener un matrimonio feliz, de tener un matrimonio estable, bajo nuestros propios principios y conceptos, la Escritura dice claramente que no vamos a tener el éxito que deberíamos de tener. Pero si decidimos hacerlo de la manera que Dios establece, entonces eso nos asegura éxito. Claro, porque por ejemplo, a lo mejor una familia puede decir, bueno, aquí sí se permiten las mentiritas piadosas, pero aquí no se permite el robar. A lo mejor otra familia dice, bueno, aquí para nosotros pues no es tan malo que se robe, pero no se puede matar. Esto es lo que tú decías, de los valores que a veces tenemos. Una familia tiene unos valores, otros valores. A lo mejor hay familias que dicen, pues aquí mentiritas chiquitas sí, pero grandotas no. Entonces por eso no se trata de mis valores o lo que yo creo que está bien o tus valores, sino los valores de la palabra. Y la palabra dice, pues no mentirás, ¿verdad? No mentirás, ¿verdad? La palabra dice no robarás, la palabra dice, en fin, la Biblia nos enseña cuáles son esos valores, porque de esa manera podemos tener el mismo criterio entre todas las familias y educar y formar nuestros matrimonios con el criterio de Dios, no con el nuestro, porque el nuestro difiere del de ustedes y el de ustedes difiere del nuestro. Entonces es importante el valor que no pasa de moda, el principio que no pasa de moda, que es ese principio que viene en el instructivo de Dios, que seguramente tú y yo tenemos en nuestros hogares, ahí en el librero, ¿verdad? Y a veces hemos pensado que es un libro que no entendemos, o a veces hemos pensado que es un libro para los domingos o para ciertos días del año, pero no, la Biblia es un libro para cada día de nuestra vida. Es un libro porque práctico. Dios es un Dios práctico. Y ¿verdad? quiere que todos estos principios los podamos vivir prácticamente en la vida diaria, ¿verdad? Sí, así es. Queremos hablarles acerca de los fundamentos que Dios establece para el matrimonio. Y esos vienen registrados en Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. ¿Por qué no lo quieres citar, Cristi? Claro que sí. Dice aquí en Génesis 2, 24, ¿sí? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Son dos versículos muy cortos, pero con gran riqueza para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. A este principio le hemos denominado el principio de la harina de otro costal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y todos hemos oído, ¿verdad? No, es que ya se casaron, ya son harina de otro costal. Bueno, pero hay que entender este principio. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este principio? Claro, porque Dios diseñó el matrimonio para que pudiera florecer, separando algunas cosas en la vida matrimonial. Porque cuando estamos viviendo nuestra soltería y luego nos casamos, venimos con una inercia y una serie de cosas que inconscientemente las metemos en el matrimonio. Por ejemplo, la influencia de la familia, o la influencia de los amigos, o lo que es el trabajo en sí. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ser situaciones que pueden traer grandes conflictos en el matrimonio. Miren, tenemos muchísimos años de ser consejeros matrimoniales, y este concepto es sumamente importante cuando no aprenden los matrimonios a caminar sobre este principio. ¿Sí? Somos harina de otro costal, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Nosotros somos padres de 3 hijos, y ya nuestra hija mayor se nos casó.
Y pues hemos Cristi y yo, aprendido. Estamos aprendiendo, y seguimos aprendiendo en todas las etapas. Primero somos papás de niños chiquititos y claro. aprendemos a ser papás de niños chiquitos y luego van creciendo nuestros niños y se convierten en adolescentes y después en jóvenes. Y junto con nuestros hijos, hemos ido aprendiendo a ser padres de hijos de niños, hijos de adolescentes, hijos de jóvenes. Y ahora estamos aprendiendo a ser suegros. Sí, así es. Estamos aprendiendo de cómo, ahora que se casa nuestra hija, cómo ellos deben de florecer como matrimonio. Y nosotros, en una forma muy respetuosa, tenemos que saber cómo tratar ahora a nuestra hija casada con nuestro yerno. Y de eso está hablando la Biblia. Claro. Como consejeros matrimoniales hemos tenido muchas parejas que vienen con tremendos conflictos porque los papás muchas veces no lo hacen dolosamente, no lo hacen por mal. Simplemente no saben cómo empezar a trabajar el hecho de que sus hijos se casaron y quieren seguir teniendo influencia sobre sus hijos, interviniendo en la vida de sus hijos, gobernando la vida de sus hijos, y no generan esa separación. Y eso empieza a traer tantos problemas matrimoniales, ¿verdad? Sí, por eso este principio es harina de otro costal. O sea, vivimos en un hogar y de repente nos casamos, ¿verdad? Y es como sacar esa harina, ¿verdad? De ese costal donde hemos estado viviendo y ponerla en un costal nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora esa persona que se está casando, si somos nosotros los que nos casamos hace 32 años, pues estamos saliendo del hogar, ¿verdad? De casa de papá y mamá para formar un nuevo hogar. Pero esto trae consigo ciertas situaciones como, por ejemplo, aprender a tomar nuestras decisiones, aprender a cometer errores a veces, aprender a lo mejor a que pues no tengo todas las comodidades como cuando estaba en casa de papá y mamá y bueno, no importa, lo importante es que nos tenemos tú y yo y si soy yo la que me estoy casando, tengo que entender este principio porque necesito darle prioridad ahora a mi esposo, ¿verdad? Si yo soy si somos los padres de nuestros hijos que se están casando, también necesitamos entender este principio porque ahora tenemos que soltar a nuestros hijos, sabiendo que nuestros hijos están prestados, están por mientras, porque realmente ellos tienen que formar un hogar como lo formamos nosotros dos. Pero tanto una cosa, una postura como la otra, pues es un proceso y cuesta, pero tenemos que partir del punto de lo que dice Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es un cortar, es como cortar el cordón umbilical. Cuando el bebé nace, se corta un cordón umbilical para indicar un cambio de etapa en su vida. Estuvo en el vientre, estuvo gestándose, formándose, ¿verdad? Y nace y entra en otra etapa de su vida, se corta el cordón umbilical. Ya no es dentro del útero, ya no es aquí donde todo está calientito, ahora va a tener que tener situaciones en donde a veces tenga frío, ¿verdad? No esté tan calientito. Es cortar el cordón umbilical para entrar en una nueva etapa. Lo mismo es con los matrimonios que están empezando. Claro, somos como matrimonios, pues nos enamoramos, decidimos casarnos, pero sí tiene que generarse esa separación. En donde los papás pues tenemos un propósito, procreamos a los hijos, los educamos, los amamos, pero llega el momento natural, es un proceso natural que los hijos crecen y así y pues tienen que volar del nido y tienen que salir del nido y emprender su propia vida. Entonces esto es algo que Dios lo ha establecido así y cuando no se logra esa separación, los matrimonios siguen agarrados de mamá y papá y siguen interviniendo mamá y papá, se generan muchos problemas, o los papás interviniendo en la vida de los hijos, también se generan muchos problemas. Se tiene que generar esta separación sana. Esta es la prioridad. Ahora, no nos malentiendan. El quinto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. No. No estamos diciendo que tenemos que divorciarnos de nuestros padres o tenemos que sacarlos
aspectos de nuestra vida. O ya no tomarlos en cuenta. Pero entramos en diferente etapa. Así es. Para nuestra hija casada, ella ya emprendió su vida, está floreciendo, ella ya entró en otra etapa y nosotros tenemos que entender que ese es el orden correcto que Dios ha establecido. Pero, Cristi, también tenemos que mencionar que este concepto o este principio no solamente es cuestión de la familia, también es con los amigos, también es el trabajo, porque venimos, como decíamos, de nuestra soltería con una serie de conceptos viviendo en nuestra vida. Y enfocados en el yo. Y en el yo. Pero nos casamos y ahora tenemos que entender que después de Dios, mi prioridad es mi pareja. Así es. Ya no es mi mamá, mi papá, ya no son mis amigos, ya no es mi trabajo, mi hobby, ya no son mis hobbies, sino que después de Dios viene siendo mi pareja, tú vienes siendo mi prioridad, como resume la palabra, ¿no? Todos los mandamientos de Dios se resumen en dos: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo. Pero en este caso, mi prójimo es mi pareja, mi prójimo más próximo es Cristi, y para Cristi soy yo, y tenemos que aprender a vivir de esta manera. Claro, porque cuando nosotros ponemos estos dos principios, estos dos mandamientos en orden de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, todos los demás vienen, o sea, automáticamente. Pero si nosotros amamos más nuestro trabajo y no a Dios ni a nuestra pareja, pues a lo mejor podemos tener éxito aparente en el trabajo, pero en nuestro corazón vamos a tener una soledad y un vacío tremendo. ¿Por qué? Porque es Dios quien llena nuestra vida, y al Dios llenar nuestra vida, Dios ordena nuestra vida, y entonces Dios me hace poner cada cosa en su lugar. Y teniendo yo paz en mi matrimonio, puedo desarrollar exitosamente cualquier otra cosa. Pero la paz en mi matrimonio viene de tener la paz con Dios. Entonces, Dios es un Dios maravilloso, porque Dios es tan práctico y tan entendible, ¿verdad? Es un papá. Y Dios dice, mira, tú ámame a mí con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ama a tu prójimo, y lo demás va a ser muy fácil. Así que este es nuestro énfasis en poner el fundamento de acuerdo a la palabra. Dejará el hombre a su padre y a su madre. A lo mejor el trabajo, hay personas que les encanta el trabajo y está bien, Dios quiere que trabajemos, que seamos exitosos, pero tenemos que poner cada cosa en su renglón correcto, ¿verdad? Así es. Así que todas las parejas que nos están viendo en este programa, les recomendamos que si tienen hijos casados, suéltenlos, bendíganlos, aconséjenles. Cuando sus hijos vengan a pedirle consejo, estén disponibles para darles todo el consejo. Eso es muy padre. Pero no generen influencia, no traten de gobernar, no traten de controlar a sus hijos casados. Ellos ya son harina de otro costal, ¿sí? Y ellos ya tienen que volar por su propia cuenta. Y si ustedes son recién casados, pues traten de cortar el cordón umbilical. Ahora ya está el uno con el otro. Consulten a Dios a través de su palabra, de cómo hacerle. Pidan consejo de cómo ayudarles en su vida matrimonial. Así que son fundamentos que Dios establece para el matrimonio, para que podamos crecer sanamente en nuestros matrimonios, ¿verdad, Cristina? Así es. Y si vivimos estos fundamentos, podremos estar firmes en los momentos de los huracanes en nuestros hogares. Si viene el momento de una crisis, cualquiera que sea, económica, matrimonial, porque hay temporadas en donde a lo mejor no nos entendemos, sentimos que no, como que hay temporadas en donde hay un conflicto tras otro, pero Dios, si nosotros vivimos en el fundamento, esas temporadas van a ser para crecimiento y no para deterioro o destrucción. Así es, son fundamentos cristianos, son fundamentos que Dios establece a través de su palabra para que nosotros los podamos vivir y aplicar y poder tener la bendición que Dios quiere para todos nuestros matrimonios. ¿Por qué no cerramos con una oración? Sí. Invitamos a todos ustedes que nos están viendo, vamos a incluir a Dios en nuestra vida, vamos a incluir a Dios en nuestro matrimonio, vamos a incluir su palabra y sus principios, los valores
eternos, los valores que no pasan de moda. Están en vigor estos principios, estos valores que son tan importantes. Así que digan conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, sí, gracias por tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón y te recibimos como el Señor y el Salvador de nuestra vida, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a establecer estos principios para nuestra vida y para nuestro matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima en su programa Él es. Gracias.